No entiendes la Biblia porque desconoces la estructura secreta de Isaías. Y si ves esto hasta el final, vas a entender exactamente por qué Isaías tiene 66 capítulos, exactamente igual al número total de libros de la Biblia. Y eso significa que toda la arquitectura bíblica está contenida en un solo libro. Eso cambia completamente tu forma de leer la Biblia para siempre. Pero el problema es que los teólogos tradicionales nunca conectaron estos puntos. Hay un detalle arquitectónico que casi nadie percibe, y lo que voy a revelarte ahora es lo que separa a los que leen la Biblia sin entender su estructura de los que ven el patrón divino en cada página. Casi todos los cristianos creen que Isaías es solo un libro de profecías sobre el futuro, una colección aleatoria de mensajes proféticos sin ningún orden real. Pero eso no resiste ni un segundo de análisis, porque la Biblia tiene exactamente 66 libros. Si el número 66 en Isaías fuera coincidencia, sería la probabilidad más extraordinaria del universo. Pero Dios no juega con probabilidades. Dios diseña con precisión. El error fundamental es creer que el número 66 en Isaías no tiene relación con nada, cuando es exactamente igual al número total de libros bíblicos. En realidad, existe una arquitectura única perfecta en Isaías que refleja completamente toda la Biblia. Es como si Dios hubiera metido el DNA completo de la escritura en una sola parte. Y esa arquitectura está tan claramente diseñada que cuando la ves, no puedes creer que nunca la hayas notado antes. La verdad es esta: Isaías se divide naturalmente en dos grandes secciones que corresponden exactamente a las dos divisiones de toda la Biblia. Primera parte, capítulos 1 a 39. Esta sección se enfoca en el juzgamiento, en la ley, en la crisis de Asiria. Espeja completamente los 39 libros del Antiguo Testamento. Es el Antiguo Testamento en miniatura. Segunda parte, capítulos 40 a 66. Esta sección cambia drásticamente. El tono pasa de juicio a esperanza, de ley a gracia, de crisis a restauración. Espeja completamente los 27 libros del Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento en miniatura. Cuando entiendes esto, todo se invierte. De repente, ves que no estás leyendo un libro aleatorio, estás leyendo una maqueta de toda la Biblia. Es como si Dios hubiera dicho: voy a mostrar el patrón completo de la Escritura en un solo volumen. Es por eso que la creencia anterior no funcionaba, porque trataba a Isaías como un libro desconectado. Ahora ves que es un documento que contiene la estructura de todos los demás. Pero aquí es donde descubres algo aún más asombroso. Hay un punto de transición perfecto que conecta a Isaías directamente con el Nuevo Testamento de una forma que no es casualidad. Imagina una puerta entre Isaías 39 y Isaías 40. Una puerta que es exactamente el punto de transición entre el Antiguo y Nuevo Testamento. En Isaías 39 termina el cautiverio de Babilonia, el punto más bajo del juzgamiento. Eso es el fin del Antiguo Testamento en miniatura. Pero en Isaías 40, 1 a 3 comienza: consolai a mi pueblo. Y aparece la voz del que clama en el desierto. Y esa voz es exactamente la voz de Juan el Bautista, que aparece en el capítulo 40 de la Biblia, en el libro de Mateo. Es como si la puerta entre Isaías 39 y 40 fuera la puerta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El mismo punto de transición, el mismo momento de esperanza después de la crisis. Esto no es coincidencia, es precisión divina. Dios colocó exactamente donde empieza la esperanza en Isaías, exactamente donde empieza el Nuevo Testamento en la Biblia.
Pero este patrón de precisión divina va aún más profundo, porque la estructura interna de Isaías revela algo que los académicos tardaron siglos en ver. Esto no es especulación mía. El académico Alec Motyer, probablemente el instructor más reconocido en la estructura de Isaías, describe una arquitectura tridimensional del libro que es absolutamente irrefutable. Motyer divide Isaías en 3 retratos que convergen en una sola persona, el Mesías, pero mostrado de 3 formas diferentes. El primer retrato, capítulos 1 a 37, el libro del rey, se centra en la venida del Mesías como rey. Isaías 9:6 lo describe. Se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es la imagen del rey. El segundo retrato, capítulos 38 a 55, el libro del siervo. Se centra en el Mesías como el siervo sufridor, el que absorbe las consecuencias del pecado ajeno. El tercer retrato, capítulos 56 a 66, el libro del conquistador ungido. Se centra en la consumación final, el Mesías que regresa en gloria, no como siervo, sino como conquistador. Pero aquí está lo irrefutable. El corazón de toda esta estructura es Isaías 53, exactamente en el medio. Isaías 53 describe el sacrificio vicario con una precisión que fue escrita 700 años antes de la cruz. Se llama el quinto evangelio porque es tan exacto que describe la crucifixión de Jesús como si Isaías estuviera viendo la cruz directamente. Y el patrón continúa hasta el final de una forma que conecta directamente con cómo termina la Biblia completa, lo que te mostrará que Isaías no es solo un libro, es el mapa maestro de toda la Escritura. La Biblia comienza en Génesis 1, con la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la Biblia termina en Apocalipsis 22 con la promesa de nueva creación. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero aquí está lo asombroso. Isaías también termina exactamente donde termina Apocalipsis. Isaías 66 habla de nuevos cielos y nueva tierra. Las mismas palabras, el mismo concepto. Como si Isaías estuviera mostrándote que la estructura interna refleja la estructura externa de toda la Biblia. Eso significa que Isaías no es un libro desconectado, es una réplica perfecta. Los 66 capítulos de Isaías reflejan los 66 libros de la Biblia. No es coincidencia, es una firma divina. Cuando juntas todo esto, la división 39/27, la transición en Isaías 40, la estructura tridimensional, Isaías 53 en el medio, y el cierre con nuevos cielos y nueva tierra, fica absolutamente claro que Dios no escribe al azar. Dios diseña con precisión matemática. Y eso significa que tu forma de leer la Biblia está a punto de cambiar completamente, porque vas a ver conexiones que nunca viste y todo va a empezar a tener sentido de una forma que no imaginabas. A partir de ahora, cuando leas Isaías, necesitas entender dónde estás dentro de esa estructura. Si estás leyendo capítulos 1 a 39, recuerda,
Estás en el Antiguo Testamento en miniatura. Vas a ver ley, juzgamiento, crisis, exactamente como en los primeros 39 libros de la Biblia. Si estás leyendo capítulos 40 a 66, recuerda, estás en el Nuevo Testamento en miniatura. Vas a ver gracia, esperanza, restauración, exactamente como en los últimos 27 libros de la Biblia. Cuando lees Isaías 40, 1 a 3, de repente entiendes por qué aparece Juan el Bautista. Porque Isaías 40 es el equivalente a Mateo 1 dentro de Isaías. El punto donde termina la espera del Antiguo Testamento y comienza la llegada del Salvador en el Nuevo Testamento. No es complicado. Solo necesitas ver dónde estás en el mapa y todo lo demás te hace sentido automáticamente. Pero aquí está lo que realmente te libera. Cuando entiendes que no es un accidente, es un diseño intencional. Y eso cambia tu perspectiva de toda la Biblia. Pero escúchame bien, esto no es un detalle menor. Esto es la llave maestra de todo. Si ignoras esto, vas a pasar por toda tu vida cristiana leyendo la Biblia sin jamás captar su arquitectura. Vas a escuchar predicadores que citan pasajes sin entender cómo se conectan. Vas a creer que el Antiguo Testamento es desconectado del Nuevo Testamento. La mayoría de cristianos pasa años estudiando la Biblia sin ver que todo es parte de un patrón divino, sin entender que cada libro es un instrumento en una sinfonía orquestada perfectamente. Pero ahora tienes esta información. Ya no es falta de conocimiento, es una elección. Ver el patrón, y aquí viene la parte final, lo que realmente te empodera para cambiar tu forma de leer la Biblia completamente. Entonces, entiende esto de una vez. Dios no escribe al azar. Dios diseña con precisión. Isaías es la prueba viviente de eso. Los 66 capítulos de Isaías son el espejo que refleja los 66 libros de la Biblia completa. No es coincidencia. Es una firma divina. Es Dios diciendo: aquí está el código. Aquí está el patrón. Aquí está cómo está diseñada toda la Escritura. Y eso significa que toda tu forma de entender la Biblia cambia. Ya no es una colección de libros. Es un documento intencional, arquitecturado por el Espíritu Santo, donde cada parte está en su lugar exacto para un propósito específico. Cuando ves que Isaías 1 a 39 refleja el AT, que Isaías 40 a 66 refleja el NT, que Isaías 53 contiene el Evangelio completo en miniatura, que Isaías 66 termina exactamente donde termina Apocalipsis, todo de repente hace sentido perfecto. Y eso es lo que te libera. Saber que no es confusión, no es aleatoriedad, es diseño divino. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Aquí está lo que quiero que hagas hoy. Abre tu Biblia en Isaías. Lee los capítulos 1 a 10. Observa el tono de juzgamiento, de ley, de crisis. Luego, salta a Isaías 40 a 50. Observa el cambio drástico a esperanza y consuelo. En ese contraste, vas a ver reflejado todo el patrón del Antiguo y Nuevo Testamento. Si ignoras esto, nada cambia.
Sigues leyendo la Biblia sin ver su estructura. Sigues sin entender por qué Dios colocó cada libro donde lo colocó. Pero si aplicas esto hoy, tu forma de leer la Biblia se transforma completamente. Empiezas a entender el genio de cómo está arquitecturada la Escritura. Porque Dios no escribe al azar. Dios diseña con precisión. Y Isaías es la prueba viviente de eso. Los 66 capítulos de Isaías son la llave maestra que abre toda la Biblia. Ahora que tienes la llave, úsala.